Buenos días compañeros, compañeras y todo aquel que vea esto. El día de hoy les presentaremos el contrato compra-venta. Este grupo está conformado por Catalina Cáceres, Felipe Saldaña y Luis Leighton. Sin más preámbulos, les solicitamos su atención y silencio para a continuación saber más sobre compraventa. El artículo 1793 del Código Civil la define mencionando que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar, y en cuanto al dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. ¿Quiénes intervienen? Intervienen dos personas llamadas vendedor y comprador. El vendedor será aquel de los contratantes que se obligará a dar la cosa. El comprador será aquel que se obligará a entregar cierta cantidad de dinero por la cosa. Las características del contrato de compraventa serán que es bilateral porque ambas partes contratantes se obligan recíprocamente desde su origen. Será oneroso por las prestaciones recíprocas que engendra, imponiéndose a ambas partes un gravamen y obteniendo ambas partes un beneficio. Será generalmente conmutativo ya que las prestaciones a que se obligan comprador y vendedor se miran como equivalentes y excepcionalmente podrá ser aleatorio, también será principal ya que existe por sí mismo, independiente de cualquier otra convención. Será ordinariamente consensual porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, salvo excepciones legales. Será nominado o típico porque está reglamentado en la ley, como también en general será de ejecución instantánea ya que las partes cumplirán inmediatamente las obligaciones, extinguiéndose la obligación contractual y por último, la venta en la que se incurre, no es enajenación, sino mero título traslaticio de dominio. La compraventa es un título traslaticio de dominio, esta será un mero título traslaticio de dominio, es decir, es un acto jurídico que por su naturaleza no transfiere el dominio, sino que solo confiere al comprador un antecedente que lo habilita para adquirirlo. La obligación que contrae el vendedor es la de entregar la cosa y en ningún caso el hacer propietario al comprador. Sin embargo, para que el comprador llegue a adquirir el dominio en virtud de la compraventa, se requieren dos actos jurídicos consecutivos. ¿Cuáles son estos? La compraventa, que sería el título, y la tradición, el modo de adquirir. ¿Cuáles son los elementos de la compraventa? Los elementos esenciales están en el artículo 1801 del Código Civil y son: el consentimiento, la cosa y el precio. La compraventa es un contrato consensual. Sí, esta es la regla general y como excepción será un contrato solmene, esta se confeccionará con la oferta y la aceptación. Tenemos casos de compraventa solemne tales como la compraventa de bienes raíces, servidumbre, derechos hereditarios y de todos los bienes presentes y futuros de una persona. Por lo tanto, la escritura pública es un requisito generador del contrato o solemnidad propiamente tal y en caso de ausencia el contrato adolecerá de nulidad absoluta o incluso la inexistencia de estes, sobre que recae el consentimiento. El consentimiento recaerá primero sobre la cosa objeto del contrato y acá no debe existir error en la identidad ni en la calidad esencial o sustancia de la cosa, por esto su regla general es y será que el consentimiento deberá lograrse exento de todo vicio. Luego tenemos el precio a pagar por la cosa, que ésta debe ser la misma para el vendedor y comprador, y por último sobre la propia venta, que en esta no debe haber dudas acerca del contrato, de quién serán los gastos de la compraventa. El artículo 1806 menciona que serán de cargo del vendedor, pero salvo pacto en contrario y si se trata de una escritura pública de compraventa de un inmueble conviene estipular que los gastos de escritura serán divididos en partes iguales y los de inscripción serán de cargo del comprador. Luego tenemos la cosa vendida. ¿Cuál es la importancia de esta? Esta será infaltable ya que faltaría el objeto de la obligación del vendedor y carecería de causa la obligación del comprador, por lo tanto, si no existe objeto y causa para los contratantes no hay contrato o ésta adolecerá de nulidad absoluta. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la cosa vendida? Debe ser comerciable y enajenable. Será comerciable cuando puede ser objeto de una relación jurídica, o sea, que se radica en el patrimonio de una determinada persona, esta puede venderse, por lo que también será enajenable. ¿Y qué cosas serán las que se pueden vender? Serán todas las cosas corporales e incorporales, siempre y cuando la enajenación de estas no esté prohibida por la ley. Debe ser singular, y determinada o determinable, esto hace referencia a que la determinación de la cosa debe ser a lo menos en cuanto a su género.
También debe existir o esperarse que exista al momento de la celebración de la compraventa, o sea, ya estar materializada. ¿Puede suceder que no exista al momento de que las partes celebren el contrato? Sí, puede suceder que se espere que llegue a existir y o materializarse en el plazo establecido. Y por último, la cosa vendida no debe pertenecer al comprador, ya que si esto sucede habría nulidad absoluta. Por falta de causa en la obligación del comprador. ¿Y qué sucede en caso de la venta de cosa ajena? Esta venta vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, siempre y cuando no se extingan por el lapso del tiempo. Según Daniel Peñailillo, si alguien vende una cosa ajena, pero como propia actuando por sí, el título es justo. Pero si la vende como ajena aparentando actuar en representación del dueño, el título es injusto. El precio es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa y sus requisitos deberán consistir en dinero. El precio siempre debe pactarse en dinero y ser real o serio. Que sea real quiere decir que haya una cantidad de dinero, y serio a la cantidad de un precio correspondiente al valor de la cosa, el cual será pactado con la intención de exigir este mismo. ¿Puede no ser real o serio? Cuando es simulado el precio o ficticio, en este caso la venta es inexistente por carecer de precio. Por último, deberá de ser determinado o determinable cuáles son las obligaciones del vendedor. Según el artículo 1824, las obligaciones del vendedor se reducen a la entrega o tradición de la cosa vendida. Está la cosa vendida. De la cosa vendida esta nación de la víctima y el saneamiento de los vicios redivitorios. El vendedor tendrá la obligación de entregar la cosa vendida. ¿Existe riesgo de la cosa vendida? En virtud de la obligación de entrega, el vendedor no solo debe poner la cosa a disposición del comprador, sino que también debe conservarla hasta la entrega y emplear en su custodia el debido cuidado. ¿Qué culpa responderá el vendedor si sucede algo con la cosa vendida? El vendedor solo responderá hasta la culpa leve. De manera que debe emplear el cuidado de la cosa, la diligencia de un buen padre de familia. Ahora, ¿qué pasa si la cosa vendida se pierde o deteriora por un caso fortuito? Si la cosa vendida se pierde o deteriora a consecuencia de un caso fortuito, lo perdido o deterioro será de cargo del comprador según el artículo 1820, en la cual la obligación del vendedor se extinguirá si no se pactó en el contrato que sucedería en un caso fortuito. Bueno, y esto fue todo. Ojalá les haya gustado y lo hayan apreciado mucho. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.